¿Qué ha habido? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast El Arte de Ser. Ando con mi compa Alde. Hermano, ¿Cómo ¿cómo andas, güey? andas? Al fin se armó, güey. La neta, eras de las esperas que más ha pateado las fechas, güey. ¿Crees? No, Sí. ya estoy esperando la fecha, nada más que nos estábamos poniendo las pilas, hermano. Mm. Para ser dignos para este buen O sea, podcast. la invitación ya estaba, nada más no teníamos fecha firmada y se iba pateando, pero ya, al fin, güey. Ya, Se me hizo chingón que ahorita que ya hasta aquí te escuchaste en el micro, empezaste a rapear, güey. Sé que en algún un poco momento de rap, un poco de beatbox. tenías pues tus beats, güey. O sea, te dedicabas a la música, incluso tenías una banda, ¿no? Hermano, tenía una banda. Desde que estaba muy chiquito, Ujú. me latió un buen la música. Y siempre le decía a mi mamá, bueno, cuando era pequeño, pues éramos de escasos recursos y a mí siempre me gustó un buen la música. Entonces le decía a mi mamá, oye, deberíamos comprar una guitarra, ¿no? Y me decía una No guitarra mames. para que, y le decía, no, pues hay que comprar un piano, un teclado o algo. Y pues nunca se me hizo, hermano. Entonces, pero mi amor por la música siguió creciendo. Entonces le empecé a meter al beatbox, empecé a hacer como mis propios beats. Y después fui conociendo como raperos de ese tiempo, ¿no? Que estaban como el Adrián, en esos tiempos Seleptos, estaba Mexamafia, Inquisición. Entonces yo escuchaba a ellos y veía cómo iban haciendo sus pistas y de ahí como que me fue involucrando. Yo hacía mis beats con, se llamaba FL Studio, no sé si todavía exista. Ni idea, güey. Pero iba haciendo mis beats y empecé a rapear. Y al inicio ni siquiera rapeaba nada, pero me gustaba un buen, darle así. Aparte tenía una vecina que me gustaba por ahí Y le dedicabas unas y letras. le escribí ¿Qué le mi escribías, primera güey? canción. O sea, agarrabas tu libreta así como de inspiración y escribías, o sea, lo que te venía a la mente, ¿sí rimaba o No, o no? sea, ya la primera canción como que sí rimó más o menos. Me acuerdo claritamente fue un sample de Eminem que Ok. tenía, ves que luego sacan en su discografía que la canción pero sin la letra, entonces sobre una pista que dejó Eminem, le escribió una canción Qué chingón. a la niña que me gustaba en Algo ese bien verga de entonces. los raperos y desde los mexicanos que hacían en música en MySpace como Davo y ese tipo de artistas, después de sus obras dejaban las pistas para que la demás gente se montara y estaba bien chido, güey. Incluso los discos que antes vendían ellos a mano, que imprimían, o sea, que ellos los copiaban y los imprimían y los vendían en la calle o de merch, tenían esas pistas, güey. Estaba bien chingón para empezar pues a Sí, montarte en un beatcito, güey. Pero, ¿de dónde aprendiste? O sea, ¿cómo era ese aprendizaje? Porque se me hace bien interesante cuando aprendes algo en YouTube, pues tú intentas replicar lo que está ahí en el video y de repente le mueves tantito y dices, no mames, esto está cabrón, güey. Y empiezas a moverle con tus propias manos, pero si no tienes como una noción musical es bien difícil, ¿no? sí, justa, no, para mí YouTube ha sido el maestro en muchísimas cosas. En YouTube aprendí a andar en moto, en YouTube aprendí a cambiar un foco, en YouTube aprendí derecho en YouTube, me atrevo a decirlo. No mames. Te lo juro. Entonces en YouTube, pues ahí vi a los primeros como que raperos que le estaban pegando. En ese tiempo era MC Davo, Secan, y luego se venían a Querétaro y ya ahí más o menos había un productor que más o menos les sabía mover, entonces de ahí pues yo iba viendo, ¿no? Y aparte, ya con lo que iba viendo el productor, también me metía mucho a YouTube a ver cómo se ecualizaba, cómo se movían los efectos de audio y todo este rollo, me fui como que involucrando porque neta, o sea, la música es algo que siempre me ha movido cañón hasta la fecha. Y ni siquiera tengo la voz, ¿sabes? Ni siquiera puedo cantar, se me salen los gallos y todo, pero la música me sigue encantando. Sí, te genera ese sentimiento que es el Sí, fin de la música, generarte eso que digas, güey. Está bien interesante. ¿Y la banda, justo, o sea, la justo. banda era también de este género o empezaste como a migrar a otros tipos de géneros? Al inicio, pues todo empezó con rap, ¿no? Yo hacía mis samples, pero de repente, después en YouTube ya empezaron a subir mucho, pistas. Ujú. Entonces se subían las pistas sin copyright a YouTube y de ahí pues muchos raperos se agarraban esas pistas y hacían sus propias canciones. Así fue como inicié. Pero pues la música siempre me ha gustado en diferentes ámbitos, ¿no? Este, igual tengo muchísimas mezclas porque cuando era chiquito vivía en Peñamiller, entonces en Peñamiller siempre era que el duranguense, que el norteño, que Ah, la huevo. quebradita, que el querreque. Ya después me vengo acá a Querétaro, mi mamá es súper popera y mi papá es súper metalero, entonces siempre he tenido como esa mezcla, ¿no? Cuando entro a la secundaria empieza el rap a todo lo que da y pues siempre tuve como esta mezcla de diferentes géneros. ¿Cuál te gustaba particularmente, güey? Porque
A mí se me hace chido porque mi papá vivía en un rancho, güey. Entonces también esa mezcla de música que ahorita está normalizado que todo el mundo y los más fresas escuchan corridas tumbados y la chingada, pero antes era música de nacos, güey. Entonces era como de que lo escuchabas en tu cuarto nada más, en tu disco, güey, y estaba chido, pero sí se sentía esa como de, güey, no puedo escuchar esto con mis compas porque no les gusta, güey. Ya. No, pues a mí siempre fue, o sea, a mí me veías la secundaria y siempre traía un audífono puesto. De hecho, de este oído no escucho muy bien, No mames. porque siempre traía un audífono puesto y Ujú. así les iba, platicando a mis amigos. Ya sabía que tal vez a ellos no les gustaba en la secundaria Belanova, pero a mí me gustaba toda la música, hermano. Sí. Y siempre, o sea, si ves una playlist que yo tengo, puede cambiar desde norteño hasta música clásica, hasta Schubert, lo que sea, y siguen como este tipo de O mezclas. sea, tienes ¿sabes? como tipo moods para cada... Ajá. O Es más, es genérico, güey. O sea, te puede salir literal y seguirla escuchando. es más como el mood, porque, o sea, puedes encontrar músicas románticas desde rock, desde rap hasta pop, ¿no? Ya, o sea, si andas dolidón, te pones una playlist de Sí, Laura Sad y va a salir de todo, Laura pero Sad. tristón. Laura Sad, Luego me pasas tu user para ver música esos... para cortarse las Sí, venas. güey. Luego me pasas tus playlists para ver, porque me gusta un chingo esa variedad, güey, y se me hace bien interesante que hay cierto tipo de personas que tienen esa gama tan amplia de música, güey. Hay gente que solo es un solo género y te presenta todos los artistas de ese género, güey, pero creo que es mucho más sano escuchar de un chingo y aprender Sí. cómo se replica eso, güey, ¿no? Justo, y pues era eso. Entonces, lo que sucedió con la banda es que un día se hizo un concurso en una X universidad y pues a mí me gustaba o sea, me gustaba cantar, pero pues nunca tuve la voz, ¿sabes? Nunca tuve como las notas y nunca fui a una escuela porque pues no había el suficiente presupuesto. Entonces, lo que yo hice fue ponerme a hacer rimas y a rapear. Entonces había un amigo que le gustaba el rock y tocaba la guitarra. Y había otro amigo que era baterista y él estaba bien raro porque él estaba en la filarmónica. Entonces su música súper clásica, mi amigo súper metalero. Encontramos otra amiga que también canta y ella era de rock súper pesado. Y pues yo que era el rap, nos mezclamos y en ese tiempo me gustó escuchar mucho 21 Pilots. Okay. Entonces dije, me gustó mucho las mezclas que ellos hacían entre rock y rap y dije, de aquí soy, hermano. ¿Y cuál era, como que, qué pieza del rompecabezas era cada uno? O sea, ¿qué aportaba cada uno? Porque si bien parece que no tiene sentido o secuencia, güey, cuando algo no tiene orden y se logra conjuntar es donde dices, güey, qué pedo, no sabía que esto podía existir, güey. ¿Tú qué aportabas, por ejemplo, al arte de la música que hacías? Al arte de la música, pues yo más que nada era la letra. Yo empezaba a hacer o sea, yo iniciaba con el sample, ¿no? Igual con los programas que existían en esos tiempos, que era FL Studio, yo iniciaba con el sample, le decía al de la batería, oye, estaría bien que le fueras tú metiendo. Él es el experto, pero yo ya le ponía como los cuatro tiempos del sample para que él se fuera ajustando y ya nada más me imaginaba como la melodía de la guitarra para que mi otro carnal fuera haciendo su propia melodía, pero ya pasada, o sea, la melodía que yo me estoy imaginando, pero que la pasara a la guitarra. No mames. Y ya después sobre eso hacía la letra y hacía que todo hiciera clic, hermano. Qué chingón, güey. Yo siempre he tenido esa... O sea, tengo varios amigos músicos y que han Y nunca estuve en estudios ni nada. Es que eso es lo chingón, güey. O sea, que no necesariamente la academia te va a dar las bases para hacer algo. El conocerlo empíricamente te va a dar como ese juego y esas herramientas para hacerlo, güey. Ya después la teoría te dirá por dónde sí y por dónde no. Sí, Pero está bien cabrón, güey. Y este proceso de estudio, ¿cómo era? O sea, se dedicaban cierto tiempo al estudio o le dedicaban un tiempo y después iban a tocar por allá, güey. Supongo que también daban presentaciones, ¿no? Sí, estuvimos dando presentaciones, pero pues más que nada era... Lo que a mí me gustaba era hacer música, entonces yo me concentraba en hacer música y como que en ese tiempo los toquines llegaban solos, porque pues nunca llegamos a cobrar nada. Pero en ese tiempo, como estaba en auge el rap, siempre subían que el flyer y como la bandita de la secundaria y de la prepa que fui conociendo ya me conocía, nada más subían el flyer y me invitaban y ya nos apuntaban ahí en el flyer. ¿Queda recuerdo de eso? O sea, algo en YouTube, güey, alguna pista por ahí que tengas. No, quedan ¿Nada? las canciones. Okay. Las canciones sí están por ahí en YouTube. Las batallas de freestyle, esas sí, las borré por completo. Cuando decidí como dejar ya de lleno la música y dedicarme pues a la universidad, pues decidí borrar como esa parte de mi vida, que hoy sí me lamento, pero en ese tiempo
era la opción, ¿sabes? Porque si no me decidía a ya cortar de lleno eso, yo creo seguiría ahí bien. O sea, te arrepientes de haber... Y no hay Sí, sí, manera de sí, recuperar sí, eso. O sea, no sí. hay ni una USB, güey, donde haya esas rolas, güey. Solo las canciones, hermano. Pero sí, las batallas sí tenía un buen de batallas y no, esas sí se perdieron. Pero ¿qué era lo que te motivó a borrarlas? Porque, güey, es bien difícil a la edad, supongo que las borraste, tener que eliminar archivos porque vivíamos en una época en la que estabas muy limitado en todo, en memoria y tenías que borrar y sabíamos el peso de borrar cosas importantes, güey, porque sabíamos que nunca más íbamos a tener, pero había otra cosa más importante que iba a llegar a eso, güey. Las memorias eran de 1 GB, güey. Yo me acuerdo que tenía un tipo de MP3 cuando empezó todo este pedo de los dispositivos y la música, pues ya digital, y tenía 1 GB, güey, le cabían como 320 canciones. Entonces eran 320 canciones que tú descargabas y ya, güey, te limitabas a eso y no mames, ahorita Spotify tienes millones de música. Sí, sí, sí. O sea, sabíamos el poder de tener que guardar, güey. ¿Cómo fue esa decisión y por qué dijiste, güey, o sea, a partir de aquí cambia mi vida o este pedo me trae recuerdo o carga cierta energía culera, güey? Pues no fue tanto el hecho de guardar, de que ya no tuviera espacio para guardar, porque pues espacio, te digo, en ese tiempo de la secundaria como que ya se había dejado el disquete y ya estaban como las memorias un poquito más actualizadas, pero sí fue como la verdad fue un cierre de ciclo. En ese año, pues, cuando estaba como en mi auge de acá con la banda, mis papás se divorcian, una novia que la neta quería un buen me deja, también me gustaba mucho boxear y en ese mismo año pues me noquean, entonces como que una tras otra fue como unas piezas de dominó que me impulsan a tener que cambiar mi ritmo de vida, ¿no? Porque pues también comienzo a vivir solo, entonces tengo que sustentarme, tengo que ver otra forma de ver la vida que ya no es a través de la música, que pues lamentablemente nunca nos dejó como pues la lana para poder seguir viviendo. Cuando se divorcian tus papás, güey, y fíjate que se me hizo curioso que has mencionado que te fuiste a vivir tú solo cuando se divorciaron tus papás. Es correcto. ¿Y cuántos años tenías, güey? Tenía como 18, 19 aproximadamente. ¿Y fue por consecuencia de esto? Porque yo he platicado con poca gente que sus papás se han divorciado, como las consecuencias que genera eso en tu vida, güey. Y hay personas que les impacta mucho y hay otros que no tanto. Mi hermana le afectó horrible, güey. Mis papás se divorciaron cuando tenía 6, ella tenía como 4. Y ella sí es de terapia a la fecha, güey. O sea, yo no tanto, pero sé que en algún momento replica ciertos patrones que viviste, ¿no? Y aunque en el momento a lo mejor no lo viviste tanto, pero después te traes un buen de cosas que si no las trabajas, güey, es una bomba que va a estallar en algún momento, güey. No, como que el divorcio de mis papás siempre supe que eventualmente pasaría, porque pues yo vivía con ellos, sabía las problemáticas que estaba viendo y yo sí lo vi de una forma como bastante natural que iba a terminar sucediendo. La problemática fue que pues decido vivir solo y es ahí cuando te tienes que enfrentar a otra realidad, ¿no? A que tus papás ya no estén ahí para darte la lana y que sigas. O sea, pero los mandaste a la chingada o qué, o sea, No los mandé a la chingada, o sea, hasta la fecha los amo a mi mamá, la sigo viendo y y le agradezco muchísimas cosas, porque mi mamá desde que era súper chiquito, aunque no teníamos suficiente economía, siempre fue bien trabajadora, bien chambeadora y siempre nos sacó adelante. Mi papá no tanto, pero pues, un abrazo. Saludos. ¿También lo frecuenta tu jefe o ya no? De vez en cuando, muy rara vez, o sea, la última vez sí duré como 5 años sin verlo, pero No pues. mames. O sea, ¿vive aquí en Querétaro también? Sí, vive aquí en Querétaro. Órale, güey. Pero pues ya él hizo su vida y no tengo nada que reprocharle, ¿sabes? Me ayudó bastante en lo que fue mi infancia. Le mando un abrazo y pues espero que las cosas estén bien. Sí, es que te digo que es crucial cómo afecta en tu vida eso. Y de hecho te generas pues ciertas idealizaciones de cómo debería ser la vida de adulto según lo que vivieron tus papás, güey, realmente. Y entonces, cuando realmente te enfrentas tú a la vida adulta, desde que no mames, mi papá, o sea, Sí. ¿cómo le hacía, güey? ¿O qué pedo, ¿no? Como los memes, ¿no? De mis papás Sí. a los 19 ya tenían casa propia, carro, tantas propiedades. Y no, pues yo a los 19 ya andaba valiendo madre, hermano. Pero ¿por qué te fuiste, o sea, por qué te fuiste a vivir solo, güey? O sea, ¿por qué no te quedaste con tu mamá o tu papá? Pues no sé, simple, no sé, pues fue la locura, ¿sabes? O sea, por un lado, mi papá, pues nunca me llevé mucho con él, nunca fuimos como, aunque siempre me llevaba con él, nunca congeniamos mucho en nuestras formas de ser. Y y con mi mamá, pues mi mamá ya tenía como su nueva pareja, su pareja pues ya tenía niñas, entonces ya tenía como una familia realizada y yo no quería como intervenir tanto en eso. Órale, güey. Entonces en ese momento yo digo, "Oye, creo que yo me sentiría incómodo
ya a los 18 años dando ese cambio, ¿sabes? O sea, de ser el hijo único a vivir con una familia que ni conozco. Entonces, pues mejor dije, no, pues de aquí solo y vamos a ver qué sale. Está cabrón, o sea, no había tomado en cuenta que eras hijo único. Sí. Y pues sí, o sea, empezaste como a formar tu propio rumbo, güey. ¿Qué buscaste? O sea, a los 18 o 19, ¿qué buscas cuando te separas realmente? La familia se separó, güey, en ese caso. ¿Qué buscas, güey? ¿Con quién te vas para buscar dónde vivir? O sea, ¿viviste con un roomie o cómo lo hiciste, güey? Pues en ese tiempo, te digo, o sea, no solamente fue eso, sino que una novia me dejó, me noquearon, entonces me estaba llevando la madre. Y lo que yo dije fue, hay que cerrar un ciclo, pero hay que cerrarlo bien. Nunca fui con psicólogo, pero yo mismo decidí como cerrar mi ciclo borrando todo lo que ya había hecho conforme a la música y dije, a partir de aquí me voy a poner las pilas, me pongo a estudiar comunicación y luego me metí a derecho y luego empecé a trabajar en un despacho de abogados y dije, de aquí me agarro bien y no me suelto, le damos para adelante. Escuché un poco de esta historia en la que te cambias de comunicación, que entraste a una clase, o sea, estaban todos como en tronco común y de ahí entraste a derechos, aplicaste para derecho y te quedaste, güey, pero se me hace padre este cambio porque es muy común ahorita que cambies de carrera y entres como decir, sí, me interesa esa carrera, se ve chida las materias y se ve chida la universidad, pero pues no visualizas más allá lo que es la vida laboral, güey, o de repente te topas Sí. algo que es mucho más interesante, dices, no mames, ese es el camino, güey. ¿Cómo fue este cambio de dejar comunicación y ahora empezar en derecho, güey? Aquí te voy a contar un secreto, hermano. A ver, Y en es exclusiva. que en exclusiva, la decisión por la cual yo decido entrar a comunicación es porque yo todavía tenía como ese anhelo o ese sentimiento de que según yo todavía me iba a dedicar a la música, ¿no? Y que en algún momento yo iba a ser una estrella de rock, ¿no? Entonces, pues, comunicación siento para mí, que fue como voy a estudiar esta carrera mientras me vuelvo famoso. Y como nunca me volví famoso, pues dije, como que algo no está funcionando. Pero pues yo ya traía los antecedentes de que cuando era la banda, pues yo editaba los videos, yo ya les sabía mover a los programas de música. Entonces, como yo ya tenía una noción de la comunicación, dije, pues esta debe ser la carrera a la cual yo creo le tengo que echar para adelante. ¿Cuánto duraste ahí? Me quedé en quinto semestre. Órale, sí es un chingo, güey. Pues más de la Sí, mitad, porque probablemente. también estuve, si no mal recuerdo, 1 año o año y medio estudiando las dos carreras. Que fue cuando decido como hacer la transición. La transición pues fue nada más un día, como íbamos en el tronco común en comunicación ahí en la UAC, nos juntaban a los de políticas, a los de sociología y a nosotros de comunicación. Entonces un día me salgo a comer con los de políticas y pues ellos acá en su conversación de la política y todo eso. En ese tiempo yo no sabía nada, pero pues sí me llamaba la atención mucho, o sea, me empezaron a llamar la atención los temas políticos y empiezan a hablar de diferentes políticos y dicen pues que ellos estudiaron derecho, ¿sabes? No ciencias políticas. Entonces dicen pues la convocatoria ahorita estaba abierta, la acaban de abrir, la de derecho. Y le salió el comentario, y si nos inscribimos, ¿qué podría pasar? Y fuimos los 3 a inscribirnos y al final nada más nos quedamos 2. No mames. Sí, pero sí, estuvo bien random cómo nos metimos a derecho. Y ya de ahí me quedé estudiando las dos carreras 1 año, si no mal recuerdo, hasta que pues sí era mucho desgaste, ¿sabes? Sí era mucho desgaste y ya decido abandonar comunicación para dedicarme al derecho. ¿Qué te llama la atención de la política en ese sentido? Porque creo que muchas veces cuando nos enfrentamos a algo nuevo, esos intereses son lo que mantiene vivo y es el motor de que sigamos trabajando en eso, güey, ¿sabes? Esos intereses genuinos que era, güey. Porque en la música volverte famoso es algo chingón, pero mucha gente prefiere como no volverse famoso y ser, pues, la gente no lo voltee a ver. Vemos a Ed Maverick, güey, que se retiró por tanta fama, güey, como que lo hizo mierda, lo hizo cagada, güey. Entonces, creo que es necesario que esos intereses se mantengan como bien, pues, vírgenes, güey, para no moverlos y que eso sea el motor, güey. ¿Qué fue lo que te llamó de política? Que es muy amplio, güey. Y aparte eras joven, que eso es un buen mensaje para que perpetúe a los jóvenes, que genere también interés, güey. En ese tiempo, lo primero que me llamó la atención fue el derecho, ¿no? Que fue por lo cual decidí, ingresar de este lado. Y ya cuando estaba en derecho, pues fue la parte del administrativo que empecé a conocer un poco acerca de
siempre veía muchos videos de qué pasa si te para un policía, ¿no? Ya. Y de que se le ponen al brinco. En ese tiempo, pues esa era mi idea. Y con el derecho, pues yo iba diciendo cómo impugnamos esta multa, y una cosa llevó a la otra. Entonces, pues la política se me fue presentando, al mismo tiempo que el derecho, y así fue como me fue un poco gustando, y ya después vi las implicaciones que era un rollo enorme, ¿sabes? Porque al inicio yo no sabía mucho de política, no sabía ni actores, ni qué hacían. Para mí, al inicio yo pensaba que los de gobierno eran el gobierno y ya, yo no sabía que se dividía en municipio, estado, federación, o sea, yo no tenía percepción de eso, ya hasta que estás ahí y entonces te das cuenta de la amplitud que tienen muchas cosas, ¿sabes? Porque muchas veces le echas tú la culpa de, no, pues es que mi municipio no tiene luz y vas con los de municipio y la luz ni siquiera le toca a municipio. Entonces, el conocer ese tipo de situaciones, de ver a qué instancia le corresponde hacer qué cosa y quién no es el que está haciendo su trabajo, es lo que me hace como que me apasiona esa parte, ¿sabes? El saber a quién le toca, por qué nos está haciendo ese trabajo y cómo podemos mejorar como sociedad para vivir, pues algo fregón. Sí, de hecho, justamente buscando TikToks sobre política y que puede interesar, güey, me topé que mucha gente no sabe que el poder, o sea, si tú le preguntas a alguien en la calle que cómo se divide o quién tiene el poder máximo en el país, se lo otorgan al presidente, güey. O sea, y hacen menos a los otros dos poderes, Al güey, ¿sabes? legislativo y al judicial. Exactamente. Y Justo. luego en esos mismos escala, pues ahora sí en el ejecutivo también hay, o sea, hay una cámara de diputados local, güey, y luego hay una federal y la gente no sabe distinguir en eso, güey. Si fuera esto un podcast de política para dummies, ¿cómo explicarías primero los tres poderes, qué hace cada uno y qué le corresponde? Y después vamos a los niveles estatales, federales y municipales. Pues los tres poderes: ejecutivo, legislativo, judicial. Legislativo, pues son justamente las cámaras de diputados y senadores, Que se encargan de... que se encargan de hacer las legislaciones, las leyes con las cuales nos regimos nosotros como sociedad. El ejecutivo, pues son los que se encargan es el presidente y sus diferentes secretarías que se encargan de dar apoyos, de que el aparato del Estado vaya funcionando, y el judicial que se encarga de que las leyes se estén aplicando. Eso a nivel federal. En los Bueno, porque en los tres estatal, digo, ámbitos. no es presidente, pero es el gobernador el que se encarga Sí. del ejecutivo. En el estado sería el gobernador, en nivel municipio, pues sería el alcalde o el ayuntamiento. Ya, y en escalas, ¿de qué le corresponde a cada quien? Porque también luego hay organismos que son federales o son, pues en teoría, particulares que no le corresponden al gobierno, como el caso del agua, güey. Por ejemplo, en Querétaro hay una comisión estatal de agua que se encarga de eso y no necesariamente tiene que ser el gobernador el que esté responsable de que no haya agua, güey, ¿sabes? Es que también hay organismos autónomos que Ujú. tienen como cierta independencia y que pueden administrar su recurso. ¿Qué tipo de organismos son autónomos aquí en Querétaro donde vivimos? Digo, Sí, generales, porque hay un chingo, güey. sí, sería pues como el tema del IEC o así. El IEQ, Ajá, que se encarga de las elecciones. es correcto. Pero casi siempre, o sea, más bien, ese organismo de elecciones es autónomo en todos los niveles, ¿no? Ajá. Es que en todos los niveles te vas a encontrar estos tres, y aparte organismos autónomos que se les dota de cierta autonomía para que si alguno de estos tres, no sé, quieren hacer de las suyas, pues no intervenga ¿no? Porque antes, por ejemplo, las elecciones estaban completamente a merced del ejecutivo, y cuando se dan cuenta de que el ejecutivo pues puede hacer lo que quiera, pues se nombra este organismo que tenga autonomía para que no haya arbitrariedad en estos. Pero aún así, digo, también se manchan esos organismos autónomos de quien está en el gobierno, güey. Vimos hace poquito el presidente del PAN exponiendo un caso de que cómo se iban a dividir en caso de que ganaran. Digo, están participando varios partidos, incluían notarías, güey. Dices, no mames, ¿qué tiene que ver la notaría, que es totalmente autónoma, con lo que el Estado o que no le compete al Estado o que no le interesa al Estado? ¿Cómo se dividan eso? O sea, al final se salpican, güey. Es que es por eso, o sea, para que un sistema funcione, debe también ver mucha, como dirían, cada pueblo tiene el gobierno que merece. El gobierno siempre se va a estar ampliando, y es justamente una de las críticas que hacen los nuevos liberales, de que al contrario, el gobierno debería estarse reduciendo, y que las personas sean las que tengan más libertades,
sobre estas, para que no haya más organismos y más personas cobrando de gobierno y de nuestros impuestos, y que realmente se reduzca y que las personas pues tengan más libertad de elegir cuáles son las cosas, porque no sé, ahorita se crea un organismo autónomo, pero el día de mañana se crea otro organismo que vigile a este organismo, y el día de pasado mañana se crea un organismo que vigila al organismo autónomo, y al final pues es una cadena de mando, porque al final del día siempre se pueden seguir creando organismos, se pueden seguir generando más corrupción, pero el hecho es que la sociedad se vaya dando cuenta de eso, y que en vez de crear más organismos, vean la forma de mejorar este sistema para que pueda funcionar de una forma adecuada. Ya, ¿y eso le compete directamente al pueblo? A tus tres poderes. Y al final, como vivimos en una democracia, pues le compete al pueblo. Al pueblo elegir quién va a tomar esas decisiones. Le competiría al pueblo. Es todo un rollo, porque, o sea, te diría que es la democracia, ¿no? O sea, la democracia se concentra en el pueblo, entonces el pueblo debería educarse para saber justamente que no piensen que todos somos gobierno y ya, sino deberían educarse para saber justamente lo que te platicaba al inicio, ¿no? De qué le corresponde a cada instancia, para saber cómo resolverlo, con quién acercarse, y de esta manera tener buenos métodos de cómo debería funcionar el sistema. Pero al final del día, si el pueblo confía demasiado en su gobierno y el gobierno te da una mala educación, como decían por ahí, ¿no? De nada sirve educar a un pobre si le das una pobre educación. Entonces, es un círculo vicioso que lleva a un pueblo a la desgracia, como sucedió en Cuba, como sucedió en Venezuela y en este tipo de sistemas que pues lamentablemente no funcionaron y que se llevan al pueblo de calle. Ya, y esta educación, ¿de dónde crees que debe partir, güey? Porque si bien ahorita hablamos de los poderes y de cierta manera nosotros tenemos el privilegio de conocer ese tipo de información y tener acceso a eso y poder manipularla, estamos conscientes que hay gente que no está, pues, que no tiene esta información, güey. ¿A quién le corresponde informar? Hay un organismo que es la Secretaría de Educación, supongo que le corresponde informar esto, pero pues también tú como ciudadano debes de tener la responsabilidad de decir, güey, pues yo no sé ni quién es mi presidente municipal, no sé ni quién se encarga de este asunto. ¿Cómo crees que sería el primer paso para poder educarte políticamente? Que en México carecemos de mucho de educación financiera o educación política. Para quien estás viendo este clip, ¿cómo partir para generar educación política? Es un tema bien complicado. Yo diría que es 50-50, ¿sabes? O sea, debe ser el pueblo el que vaya diciendo tenemos que empezar a educarnos de una mejor manera, pero que también sea este pueblo dentro de la democracia quien diga, conforme se vayan educando más, que vayan accediendo justamente a estos puestos de poder para que sean ellos quienes tomen las decisiones, porque ellos ya vivieron lo que realmente representa este pueblo, y que no solo se siga manteniendo los mismos cotos de poder que nada más van cambiando de un partido a otro, sino que estos puestos de poder pues vayan siendo ocupados por el pueblo que se va educando, que se va informando y que va cambiando justamente este tipo de mentalidad. Pero tenemos que primero saber cómo romper este círculo vicioso de le dejamos todo al gobierno, que el gobierno eduque a los niños, el gobierno les da una pobre educación y entonces se van educando, estos no se educan bien y no acceden a estos puestos. Y al final culpamos al gobierno cuando nosotros no estamos poniendo esa parte. O sea, igual los papás tienen la responsabilidad de decirle, oye, hijo, ¿qué viste en la escuela? Y aprendiste esto, y si está bien hecho o no, yo te complemento con esta parte. Entonces tú estás poniendo de tu parte como educador y no solo le dejas al gobierno que haga el 100% de las tareas. Sí. Pero pues también tiene su responsabilidad el gobierno, ¿sabes? Tanto el gobierno como el ciudadano tienen su parte de responsabilidad. Ya, ahora tú estando de este lado de cierta manera el gobierno, ¿cómo crees que sería la manera ideal de que los ciudadanos exijan al político que sí le corresponde esa tarea? Supongamos que ya se educaron y sí van con la instancia correcta a exigir X o Y, güey. Empezar a ocupar los puestos de poder. Ok. Empezar a ocupar los puestos donde se toman las decisiones para saber cómo mejorar este sistema educativo, cómo mejorar los programas sociales, a dónde debemos dirigirlos de una forma adecuada para romper este círculo vicioso y poder llevarlo hacia un mejor lugar. Ya, eso se me hace sumamente interesante y justamente estaba reflexionando estos días. Puede ser una línea de contenido político, digo, ya lo estoy spoileando y me voy a apoyar de ti también un poco, güey. Ahí te iba a tirar la pedrada para que me ayudaras, güey. Y parte de esto era asociar al cómo sería el ciudadano
si el político tuviera que hacer la chamba al revés, en este caso de elecciones, güey. O sea, que en lugar de que el político esté buscando la atención tuya, que el ciudadano busque la atención del político para solucionar sus problemas, güey. Incluso que, por ejemplo, para hacer el registro de presidente municipal, que el ciudadano tenga su puesto, su módulo, y que el político tenga que ir con su proceso burocrático que tiene el gobierno cuando tú vas a tramitar tu permiso de licencia de alcohol para tu restaurancito, güey. Ya. Que así vaya el político y que el ciudadano le vaya poniendo tantas pues, topes, por así decirlo, como el gobierno lo hace normalmente. De que, oye, ¿sabes qué? No hiciste estas propuestas, güey. A ver, tráeme tus propuestas con evidencia de todo lo que hiciste en el Senado, güey. Entonces que tenga que ir a regresar, ¿no? O sea, como imaginarme estos escenarios y se me hizo bien interesante. Y obviamente cuando tú propones algo, en el caso del ciudadano, pues tienes que imaginarte que tú estás en ese puesto, güey. O sea, no puedes llegar y criticar en TikTok en un comentario de que, que chinga su madre el presidente. Pues, güey, a ver qué propones tú, güey. Y normalmente la gente nunca propone nada, entonces ahí es donde vale madres el que querería resolverlo porque no resuelve nada solo comentando en TikTok, güey. Sí, justo. Pero, bueno, últimamente no sé por qué he ido encontrando cada vez más perfiles jóvenes justamente en TikTok. Al inicio, por ejemplo, me criticaban mucho porque donde yo comienzo a hacer contenido político, cuando antes yo tenía todo Instagram, pero subía contenido únicamente de derecho. Yo subía contenido de leyes, pero cuando comienzo en TikTok lo hago con contenido político. Entonces me doy cuenta de que realmente sí hay muchos jóvenes que les interesa la política y que les gusta saber más como este tipo de instancias, ¿sabes? Nada más que no sé qué sucede con el algoritmo que los va radicalizando un poco, porque me encontraba algunos ejemplos, ¿no? Como el camarada Jerónimo, como en ese tiempo estaba Javi Rodríguez, y había así muchos perfiles, tanto de izquierda como de derecha, que siempre estaban haciendo unos debates buenísimos y que al final del día, pues mucha gente no los veía porque creían que en TikTok únicamente encontraban los bailes, ¿sabes? Sí. Pero no, o sea, se encontraban perfiles muy peculiares y que les estaba yendo bien en ese entonces. Qué chingón, güey. Y también nos estaría buscar más información. Digo, si ahora TikTok es un buscador, pues hay que buscar sobre posturas políticas, sobre ideologías y nos corresponde a nosotros ahora educarnos pues a través de eso, ¿no, güey? Sí. Se me hace interesante. O sea, lo que sucedió ahí que se me hizo brutal, sobre todo fueron los debates, porque en ese tiempo sí había, como el algoritmo te radicalizaba entre izquierda y derecha, siempre se estaban confrontando. Y al final lo que era bien apasionante en este ejemplo que te estoy poniendo TikTok, pues era que como uno de bien derecha, como uno de bien izquierda, se terminaban haciendo amigos ya en el debate. Eso no pasa en persona y ni con generaciones anteriores, güey. Sí, pero es que eso sucede en TikTok porque saben cómo llegar a un acuerdo, ¿sabes? En la vida real no sucede tanto porque al final del día es de izquierda o de derecha. A veces lo único que quieren los políticos es ser pragmáticos para llegar a un punto y acceder a los puestos de poder, que al final del día no es lo más retribuible, ¿sabes? Por Claro. eso yo me enamoré de esta parte de la política hecha en TikTok, porque sí se veía como dos personas que realmente les apasionaba su tema y aunque se estuvieran conflictuando, aunque estuvieran ahí luchando por defenderlo, podían llegar a un punto en acuerdo con el otro lado y eso Sí, estaba bien los intereses interesante. pasaban a segundo plano y los ideales eran los que intentaban perpetuar sobre eso, güey. Sí. Ahorita en posturas políticas sí quiero regresarme un poquito a cuando empezaste en derecho y en el contenido que hacías político. ¿Cómo empiezas a segmentar hacia qué lado te quieres ir? Porque al final hay un izquierda, derecha, centro. ¿Cómo empiezas a decir, sabes qué? Con esto o sea, soy afín a estos valores, soy afín a esto otro? Y creo que también va evolucionando de cierta manera. O sea, sería naturalmente que vaya evolucionando, ¿no? Y vemos que en los partidos se pelean entre partidos, se pelean entre opuestos, güey. A tu edad, ¿cómo fue que fuiste eligiendo, por así decirlo, de qué bando ibas a estar, güey? Igual que la música, hermano. Igual que como te comenté que desde niño crecí con Guapango y que luego Duranguense y que luego otro, me sucedió exactamente lo mismo con la política. Cuando yo entro a comunicación, pues estaba en política, estaba en sociología y nos enseñaban mucho la parte, la parte del socialismo, de la izquierda, de los grupos revolucionarios. Y cuando entro a derecho, que sigue siendo la misma escuela, nada más diferente facultad, te das cuenta completamente del otro paradigma, ¿no? De cómo pueden moverse las leyes, de la libertad económica, de los paleolibertarios y todo este rollo. Y entonces tienes los dos
bueno, para mí en este entonces, como realmente visualicé las dos espectros políticos, pude como tomar una decisión de con cuál podía congeniar más, porque incluso durante este mismo proceso, pues también leí, me fui enamorando como de la lectura. Fui leyendo a Keynes, que se le considera como del centro. Entonces durante mucho tiempo empecé leyendo de izquierda, luego me fui al centro y luego me fui a la derecha. Y todavía sigo teniendo mis conflictos con todos, ¿no? Que al final es eso, tener este tipo de debates para saber cuál es, llegar a una realidad que realmente favorezca a todas las personas. Pero si me preguntas mi ideología, pues a mí sí me enamora, me llena, y leer de libertad económica sí me fascina, como a Murray Rothbard, como a diferentes autores, Adam Smith, la mano invisible, todo este rollo me empezó a fascinar, y pues de ahí fui tomando yo mi postura, sobre todo con un video. Hubo un video que sí como que me marcó demasiado, que era la fascinante historia de mi amor con el capitalismo, de Javier Milei, que sacó como en 2019, cuando estábamos en la pandemia, siempre ahí pegados en la computadora. Vi ese video y como que me enamoró, ¿sabes? Y de ahí empecé a leer a Murray Rothbard, a Mises, a diferentes autores de libertarios, y me empecé a enamorar. ¿De qué trata este video de Milei? ¿Cuál es el De resumen? cómo de los números que te da el capitalismo, ¿no? Te dice si prefieres ser cola de león o cabeza de ratón. Que al final la cabeza de ratón, que puede ser que seas un gran político dentro del socialismo, pero pues al final te va a tocar una gran rebanada de un pastel muy pequeño, a diferencia del espectro en el capitalismo, que te va a tocar tal vez una rebanada pequeña, pero de un gran pastel. Entonces al final de cuentas vas a comer más en esta parte del capitalismo, porque tiene mejores números, porque viven mejor, porque ha habido cierta prosperidad que ha ido evolucionando a través de los años. Y en México ¿crees que sea congruente estas posturas políticas? Digo, y lo ponemos en el claro ejemplo, ¿no? De que ahora hay ciertos partidos que tienen cierta postura y ahorita, por hacer contrapeso, se juntan para simplemente intentar perpetuar el poder, güey. Y creo que estos ideales se ven, pues, afectados, güey. Y no creo que actualmente haya un político que tenga esa, pues sí, esa cercanía con sus valores, sus ideales que su partido representa, y simplemente está buscando el poder a costa de lo que sea, güey. Al final del día, como te había dicho, muchas veces en la realidad pues nos encontramos con este tipo de situaciones donde ya ves muchos que son un poco pragmáticos para encontrar el poder, pero al final del día sí ves muchos jóvenes que tienen como esta cercanía hacia los partidos y hacia sus valores, que sí les llaman la atención, ¿no? Y yo todavía me considero de esos de que realmente lee, que se pone a vivir y sentir las doctrinas, y no sé, me siento reflejado con eso, y creo que es el camino por el que debemos llevar, ¿sabes? Hay una teoría que se llama la teoría del péndulo, que te dice que la política va de izquierda a derecha, porque al final del día la derecha crea la riqueza y la izquierda la reparte, que es mucho de lo que ha sucedido en Estados Unidos, por ejemplo, que es dos periodos los ganan los republicanos, 2 periodos los ganan los demócratas, y así se va, izquierda, derecha, un buen balance, pero al final son de personas que realmente están viviendo sus ideologías en el cierto momento en que los están sintiendo, ¿sabes? Yeah. Entonces no están haciendo cotos de poder, uniéndose o este tipo de situaciones, sino que simplemente van haciendo el perfecto balance de cómo debe vivirse una realidad. Sí, distribuirse el poder en periodos. Entonces, en ese sentido, yo sé que tú... Y hay, por ejemplo, una bonita frase, no recuerdo bien de quién es, pero ahí dice, los franceses de derecha buscan que le vaya bien a Francia, y los de izquierda, no, espera, va de nuevo. La izquierda quiere el bienestar de los franceses, la derecha quiere una mejor Francia, y es que los dos están bien, pero depende qué estés buscando en cierto momento, ¿sabes?
Sí. O sea, porque los dos tienen su objetivo claro y tienen sus pros y sus contras, nada más son diferentes en las cosas que están buscando. Ya, ahorita y mirando en tendencia hacia lo que viene al futuro de elecciones en este año presidenciales, ¿cómo crees que vaya a oscilar el poder? Suponiendo que no le dimos el suficiente tiempo de 6 años a la izquierda, ¿crees que siga perpetuando y que sea necesario otros 6 años para evaluar realmente su trabajo y que realmente en 6 años ya oscile el poder? ¿Crees que tengamos que la sociedad darle esa oportunidad o simplemente ya cambiarlo radicalmente? Pues es que al final del día lo que dicta la democracia es el 50+1. Entonces, esta balanza de la cual te hablo, pues también tiene que ver de qué buen trabajo o no hayan hecho tanto la izquierda como la derecha. Si el día de mañana la derecha no logró lo que tenía que lograr, pues es porque algo no está haciendo bien y que lo tiene que empezar a trabajar y que se tiene que poner las pilas y que tiene que volver desde cero. Igualmente sucede con la izquierda, ¿sabes? Tienen que ir trabajando, pero claramente en ese objetivo que se habían forjado desde el inicio. Como te lo había dicho, no buscamos los mismos objetivos, cada quien busca su propio objetivo que le podemos dar un cierto bienestar a la gente, pero debemos seguir trabajando sobre ello y no solamente estar haciendo confrontaciones que no nos llevan, creo que al menos a ningún lado. Ya, tú después de tener este background de no saber nada de política y ahora estar involucrado, hay una empresa que se llama Ipsos que hace estudios como de mercado y hace un estudio del índice de confianza global, o sea, en la gente alrededor del mundo, en quién confía, güey. Y hay uno en el 2022 hicieron uno sobre como tipo profesiones. Ok. Y los mejores rankeados eran los médicos en primer lugar y los profesores. Y en último lugar están los políticos. O sea, a nivel global, en quien menos confía la gente son en los políticos, güey. ¿Qué percepción tienes tú de los políticos conociendo cero de política y ahora conociendo el mundo de la política? Es que no me podría incluir entre los que dicen que los políticos son los peores porque es como en todas las profesiones. Tanto te puedes encontrar buenos doctores como doctores que hacen mala praxis, como te puedes encontrar políticos fascinantes que están apasionados con lo que hacen, que realmente salen a las calles y es una gran labor, como te puedes encontrar políticos que solamente llevan ahí años y años generando cotos de poder y que no se salen, ¿sabes? Sí. Entonces no creo que haya una mejor o una peor carrera, sino buenos y personas que no están apasionadas con lo que estudiaron o con el hecho de estar ahí, ¿sabes? Sí, y yo también me hacía esa misma pregunta de que cómo los doctores sean los mejores rankeados, si conoces doctores muy malos o hay gente que prefiere ir a otras medicinas alternativas en lugar de ir a un doctor porque no confía, güey, ¿sabes? Sí. Pero en general esa es la percepción. Entonces, ¿tú qué crees que debería hacer el político para empezar a quitarse esa fama que si bien es un buen político y es decente por culpa del resto que no lo hace bien, que son la mayoría, le toca también llevarse esa connotación? Ese arraigo lo vamos a seguir trayendo, es cosa de estar trabajando todos los días, de ponerse las pilas, porque al final del día sí se dan cuenta las personas de qué político sí está haciendo su trabajo, como qué político no lo está haciendo, como al mismo tiempo te vas sabiendo qué doctor es bueno, como qué doctor la neta está haciendo mala praxis. Entonces pues es cosa de buscar mejores perfiles, como te decía, que la misma sociedad sea la que vaya tomando estos cotos de poder, que se vaya educando y que realmente vaya accediendo a estos espacios para que vaya habiendo más personas que realmente les apasione la política y que no estemos generando nada más que la política sea igual a poder, sino que la política sea igual a una pasión de seguir sirviendo a las personas. Ah, wow. Carnal, pues muchas gracias, güey. Yo creo que con esto podríamos ir cerrando. ¿Vas a empezar a hacer otra vez contenido? Ahí andamos, hermano. Ya estamos de regreso, estamos puestos y listos para darle con todo. ¿De qué vas a armar contenido en este nuevo bloque? Va a seguir siendo de política, hermano. Ya. Tú tienes un canal de YouTube que a mí me gusta mucho, güey, sobre política. Bueno, es en TikTok, ¿no? En YouTube hablo, creo que hablé de pura. Pero bueno, tienes, por ejemplo, el video más visto que tienes es sobre Tlatelolco y tiene como esas posturas un poco políticas. Y ese está muy cabrón, güey. Sí, y de hecho en TikTok es como un breve resumen de ese video largo, güey. Sí, justo. Y está bastante interesante. Digo, la mayoría son de derecho, pero también vale la pena que vayan a ver alguno de esos videos.
Porque, güey, creo que tienes una manera interesante de presentar el tema, exponerlo, dar tu postura, porque al final, pues, lleva tu sesgo y tu sello, güey. Sí. Y invita a la gente a comentar, güey. Se me hace bien chingón la manera en que lo haces, güey. Felicidades. No, muchísimas ¿Y gracias. cómo es el proceso de elaboración de contenido, güey? Es un proceso súper largo, ¿sabes? Y todavía, en esos momentos era todavía más complicado porque los editores no te aguantaban, por ejemplo, la carga pesada de los videos. Entonces, lo que yo hago es sentarme todo un día a hacer puro guión. No, todo un día a recapitular información, a estar leyendo, a ver qué está diciendo la pública, a leer tanto propuestas de este lado como de este lado, como notas de como notas de y ya de ahí voy haciendo como mi análisis, un breve resumen. Al siguiente día me pongo a hacer el guión y al siguiente día me pongo a hacer ya como la parte de la producción, ¿no? Que es grabar la voz en off, estar buscando los videos que voy a meter en los clips, imaginarme como en mi mente de en qué escenas sí voy a salir, en qué escenas va a ser voz en off, etcétera. Y al siguiente día ya es como la edición, entonces sí es una carga bastante pesada para un solo video, que Sí, fue 30 fue segundos, justamente por eso, por el hecho de que lo dejé durante tanto tiempo, ¿no? Porque me consumía demasiado, y a veces no tenía las vistas que tú esperabas. Cuando tú decías, en este video sí me esforcé y la neta busqué información bien oculta y bien valiosa. Y por eso lo dejé un poquito, pero pues ahorita como que ya nos picó la espinita de volver y pues ahí andamos con todo, hermano. Pues enhorabuena, vayan a seguir a Alde en sus cuentas. La gente no es porque seamos compas, güey, pero me gusta cómo presenta la información. Hace pocos años estaba Roberto Martínez haciendo videos de política. Yo empecé con Roberto Martínez, ¿sabes? Supongo que es tu referencia, güey. Sí fue gran inspiración. La manera en cómo lo presentas viene mucho a la manera en la que él lo hacía y creo que es la manera correcta de presentar la política. Sin embargo, creo que tú tienes una ventaja porque tú eres experto en política y en derecho. O sea, es un elemento que agrega mucho más valor a cómo lo hacía él antes, güey. Entonces, mucho éxito en esto, güey, y que la gente vaya a ver por allá tu contenido, carnal. Hermano, igualmente, muchísimo éxito y cualquier cosa, ya sabes que aquí estamos, para lo que sea. Sigan viendo este gran podcast porque está flipando, Carnal, pues mil gracias, güey, por haberle caído. Tienes la puerta abierta para venir una segunda parte y platicar un poquillo más cosas. Y pues también gracias a todos los que vieron o escucharon este capítulo, les agradecemos. ¿Algo más que quieras anunciar, güey? ¿Algo que quieras resaltar? Hermano, nada, que muchos saludos para todas las personas que nos están viendo, que sigan viendo este podcast porque tiene información bien valiosa y pues nada, saludos y síganme en redes sociales, Aldebarán Voz, ahí estamos por ahí en todas. Porque va a salir abajito. Yeah. Muchas gracias, canal. Hermano. Y gracias a todos los que habían escuchado en este capítulo, les agradecemos. Chao. Hasta la próxima.